¿Alguna vez se han preguntado cómo es que funciona su éxito personal? ¿Cómo es que ustedes hacen que las cosas sucedan? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Porque pensando en este tema del año nuevo y de que todos hacemos promesas, metas, resoluciones para el próximo año, me pone también a pensar en esto de cómo es que hacemos para que las cosas sucedan y entender ese alcance como un éxito. Y es que lo hablábamos la semana pasada en el podcast también, que es bastante difícil mantenerse enfocado en crecer, evolucionar, cambiar, entender nuestro éxito y me parece que es un punto importante, que entender que el éxito no es el destino, es evolución. Ahora bien, recordemos algunos datos de los que hablamos la semana pasada. Hablamos de que solamente el 19% de las personas consigue mantenerse durante al menos 6 meses en su plan para alcanzar su meta u objetivo. Entonces, si tan poca gente lo logra, ¿cómo sabemos que estamos teniendo éxito? Esa es una muy buena pregunta, porque hay filosofías de filosofías, pero yo la semana pasada, estuvimos hablando del libro de James Clear, Hábitos Atómicos, y también en sesión hablamos mucho de este gran libro de Uri Levine, Enamórate del problema y no de la solución, porque a pesar de que son dos personas totalmente distintas, tienen un punto en común muy interesante, que es que el éxito no está en el resultado, está en el proceso. Repitamos esto como mantra, me parece importante. El éxito no está en el resultado, está en el proceso. Soy Angelaya, Career Coach y consultora en recurso humano. Muchísimas gracias por escucharme por medio de esta plataforma. Recuerden que me encuentran en TikTok también, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter y en Reddit. Ya estoy publicando en Reddit por si me quieren seguir por allá. Y les agradezco muchísimo su tiempo. De verdad que sí, para mí es importante escucharnos y que me dejen aquí sus comentarios, ideas, opiniones. Estamos aquí para aprender y para crecer, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al tema del podcast, el éxito no es el destino y tal vez lo han escuchado mucho de mí decirles. No se enfoquen tanto en el éxito, enfóquense en mantenerse en éxito, porque esta parte de el ejemplo, retomemos el ejemplo del que hablábamos la semana pasada. Ay, quiero ahorrar. Bueno, hoy logré ahorrar, pero mañana y pasado. Entonces, es esta parte de mantenerse en éxito. Me parece que es muy importante entender este proceso de evolución constante que tenemos todos. Y de hecho, James Clear en su libro dice que el éxito es el resultado acumulado de miles de pequeñas decisiones. Entonces, donde estamos hoy no es casualidad. Hemos tomado un montón de decisiones y también no decidir es una decisión para que lo anoten por ahí también cuando dejamos que las cosas nada más sucedan porque nos da pereza o porque no queremos hacerlo también es una decisión, no tomar decisiones. Y me parece importante que Uri Levine lo plantea de otra forma. Él habla de que si nos enamoramos de la solución, nos estancamos, pero si nos enamoramos del problema, vamos a evolucionar. Y es algo que vemos mucho en la sesión de orientación profesional de coaching. ¿Cuál es realmente el problema que nos está frenando? Si es el currículum, es la historia de éxito personal que nos contamos, que ahí descubro también muchísimas cosas, o el mercado, o tal vez que no tenemos ni siquiera datos. Pasa muchísimo que llega la gente a sesión y se dan cuenta de que no tenían ningún dato y están tomando decisiones súper complejas y graves para su futuro a base de nada. Entonces, esta parte de enamorarnos del problema y no de la solución nos lleva a pensar en formas diferentes sobre cómo alcanzar nuestro éxito y cómo evolucionar con este alcance. Ahora bien, hay cosas en el éxito que son como muy silenciosas, que es lo que de pronto nadie ve, nadie celebra, pero cambia todo. Qué grave, ¿verdad? Hay cosas que no nos damos cuenta de que hacemos o de que sucedieron, pero lo cambian todo. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando la gente me dice, es que no sé si aplicar a esta posición y yo nada más los motivo y les digo, pero aplique, ¿qué la detiene? ¿Qué lo detiene? Sí, ¿verdad? Y ya aplican.
Es esta parte de por qué se detienen, por qué se contraen, por qué se sostienen a sí mismos. Entonces, aquí hay un montón de pequeños éxitos silenciosos, porque yo desde aquí nada más motivarlo a usted, que para mí es algo relativamente sencillo, porque soy coach y tengo que hacerlo, pero para usted es un gran paso perder ese miedo. Usted nada más necesitaba una pequeña cucharada de motivación para hacerlo, pero en algún punto, en alguna forma, en su conciencia, en su cerebro y en su corazón, ya la decisión estaba tomada. Entonces también es celebrar estas pequeñas cosas y decir, claro, estoy tomando el riesgo, estoy haciendo que las cosas sucedan. Eso me llama poderosamente la atención del éxito que nadie lo nota. Estos votos de confianza que nos damos a nosotros mismos, ¿verdad? Es una parte de la interacción que tenemos con el éxito, que nadie habla de esto. Por eso mi punto aquí es, el éxito no es un destino, no es la meta, es la evolución, es el proceso, es lo que nos pasa, lo que crecemos, lo que cambiamos, lo que mejoramos, mientras vamos haciendo que las cosas sucedan. Y como les decía en algún momento, algunas veces a mitad de nuestro proceso de crecimiento o de llegar a esa meta, nos damos cuenta de que eso no era realmente lo que queríamos. No pasa nada, la gente cambia de opinión 1000 veces al día, no pasa nada. Pero, ¿qué sí pasó? Hubo un cambio en nosotros. Cambiamos de opinión, sí, pero ¿por qué? Tratemos de enfocarnos en la raíz de las situaciones. Eso es para mí importantísimo. Y entonces aquí hablemos también de crecimiento profesional, ya que estamos aquí. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que definir cuál es el problema real de nuestra carrera hoy. Y a esto, ¿saben qué? Se está enfrentando muchísima gente con el tema de inteligencia artificial, que es un tema que vamos a ver más adelante, pero me parece interesante eh, escuchar gente decirme, es que mi trabajo va a desaparecer con la inteligencia artificial. Bueno, ese no es un problema de hoy, ese problema empezó hace 3 años cuando salió la inteligencia artificial y no es un problema, es un tema de resistencia al cambio, porque hace 3 años usted pudo haber decidido sentarse a estudiar inteligencia artificial y ver cómo la integra a su crecimiento profesional, pero usted decidió no decidir y se esperó 3 años para que ahora sí la inteligencia artificial lo pusiera a usted en jaque. Entonces, aquí es donde vemos que es un tema de procesos, evolución, aceptación, cambios, meditación, interacción, me parece que es importante. Ahora bien, em, tratar de entender cómo resolver el problema de la forma correcta, eso nos garantiza la mitad del éxito. Entendiéndolo desde la perspectiva de Uri Levine, leas en ese libro. Se los recomiendo muchísimo, les va a cambiar la perspectiva de todo en esta vida, de verdad que sí. Entender cómo resolver un problema o cómo hacer un camino para llegar a algo, ya eso es la mitad. Tenemos la mitad ganada, definitivamente, sí. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque claro, claridad es igual a éxito, aunque el resultado que obtengamos no llegue o no suceda como lo esperábamos, porque hay factores externos que no podemos controlar en la vida. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, pero tener claridad de lo que queremos, cómo lo vamos a hacer, cuánto tiempo le vamos a dedicar, cuánto esfuerzo le vamos a invertir, eso ya nos tiene a la mitad del camino, señores y señoras, para que lo vayan tomando en cuenta para el próximo año, que recuerden, no es necesario que sea 1 de enero, no, no es necesario. Con que usted lo decida hoy, sábado, domingo, el día que sea, la hora que sea, ya es un buen momento para iniciar este proceso de crecimiento y de evolución. Ahora bien, ¿qué sí me gusta a mí mucho hacer con este tema de que cuando alcanzo una meta o logro un éxito? Compararme con la Angie que inició y verme con la Angie que está acabando este proceso. Por ahí les había publicado en un blog uno que se llamaba Tomarnos un café con nosotros mismos. Me parece interesantísima esa filosofía de vez en cuando sentarnos a pensar en lo que estamos haciendo y no estar como autómatas en piloto automático, haciendo y haciendo cosas que no sabemos a dónde nos van a llevar. Entonces es esta parte de compararnos.
¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo éramos cuando el proceso inició y cómo es hoy que ya estamos cerca de nuestro logro, de nuestro objetivo, de nuestra meta, o que ya la tenemos en las manos? ¿Cuánto crecimos? ¿Cuánto evolucionamos? Eso me parece importantísimo. Y no es copiar el camino y rehacerlo y rehacerlo una y otra vez, sino entender cómo diseñar nuestras propias soluciones. Eso también es éxito. Y es evolución, claro que sí. El éxito profesional también tiene temporadas, igual que el personal. Algunas veces estamos con las pilas bajas, pero vuelvo y repito, no significa que lo dejemos de hacer. Significa que también nos entendamos a nosotros mismos, dejemos de ser tan crueles con nosotros mismos. Eso es importante. El éxito no es solamente llegar, es aprender, mejorar, evolucionar y entender nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de solucionar, de diseñar, de crear. Realmente me parece que es importante tener siempre presente que si queremos construir con claridad nuestra vida y diseñar una estrategia que resuelva situaciones reales de nuestra vida real, tenemos que entender nuestro propio proceso de evolución. Muchísimas gracias por escucharme porque para mí es importante llegar a ustedes, para mí es importante motivarlos y dejarles cosas que pensar para que crezcan. Para mí eso es importante, porque para mí mi éxito también proviene del éxito de ustedes. Por eso es que los cuido y los quiero tantísimo. No se les olvide ya darle like al podcast, darle suscribir al canal y darle campanita para que les lleguen las notificaciones siempre que hay contenido nuevo. Nos escuchamos en el próximo podcast. Gracias, bye.